Oh, Jimmy, buenos días, un afectuoso saludo y gracias por la invitación a este café con usted. Un saludo a Gustavo y a su Gracias, audiencia. muy amable. Doctor, recurro a su experiencia para consultarle. Esta operación que se realizó y que logró determinar, o más bien medir la fuerza que tienen los irregulares, los terroristas, de la mano de la minería ilegal, esto fue producto de un error estratégico o simplemente no supimos dimensionar como país o como Fuerzas Armadas el potencial que tiene esta nueva industria que está desafiando al Estado. Dentro de los planes del Ejército, las Fuerzas Armadas, existe la planificación para realizar operaciones en apoyo a otras instituciones del Estado. Otra de ¿Ya? esas instituciones del Estado es precisamente la institución, la ARCOM, que controla y regula la minería. Dentro de esas actividades fue esta institución la que toma contacto con las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército, a través del comando de la Brigada 19 Napo, y le dice que eh, en el curso alto del río Punino existe actividad de minería ilegal. Entonces se planifica una operación, van a realizar las acciones necesarias para neutralizar esa acción, para impedir que continúen las actividades de minería ilegal en este sector, y desde luego en el momento en que se acercan y se aproximan hacia el sector en donde estaban actuando las actividades, o se estaban desarrollando esas actividades de minería con maquinaria. Ojo, habían retroexcavadoras en el sector. La información dice que una retroexcavadora, otra información dice que tres retroexcavadoras. En todo caso, en un sector en donde la única forma de llegar es por aire o por río, habían tres maquinarias o una maquinaria pesada, no tenemos la confirmación de esa información, que estaba actuando en contubernio con un grupo de personas. El momento que se aproximan los soldados, después de haber desembarcado de un helicóptero, son recibidos con fuego en una emboscada. Sí, en efecto, es una emboscada, porque una emboscada, por definición en la doctrina militar, es una acción violenta, un ataque sorpresivo a una fuerza o a un blanco que se encuentra ligeramente estacionada o en movimiento. Entonces, la fuerza militar es emboscada y se produce esta acción. ¿Quiénes son los que producen esta emboscada? Pues de acuerdo, ya no hay indicios, sino hay evidencias. Son los comandos de la frontera. Los comandos de la frontera, una fuerza ilegal colombiana que actúa en nuestro territorio ilegalmente, son quienes, en un vínculo con la minería ilegal, con esa nueva industria que usted la llama, son los responsables de esta acción manada y violenta en contra de nuestro ejército y de nuestros soldados. ¿Usted qué peso le da a la teoría o a la hipótesis de la fuga de información, doctor Aro? Bueno, desde luego, una emboscada necesita de gran información, necesita una inteligencia absolutamente firme y confirmada. A1 le llaman algunas personas. Entonces se necesita inteligencia para realizar este tipo de operaciones, como para todas las operaciones militares. Es decir, las operaciones militares, cualquiera que sea el nivel de conducción que ellas se realizan, nivel táctico, nivel operativo o nivel estratégico, están precedidas siempre de información. Esto quiere decir que sí, en efecto, quienes realizaron esta emboscada tuvieron la información suficiente. Ahora, esa fuga de información no es lo que a mí me preocupa, porque definitivamente pudo haber salido de fuentes al interior del ejército, o pudo haber sido obtenida por otros medios como la inteligencia electrónica, por ejemplo. Entonces, lo que sí me preocupa es la gran capacidad de esa fuerza, de los comandos de la frontera, para
estructurar lo que en la doctrina militar también se llama un sistema operativo de inteligencia y un sistema operativo de operaciones. Entonces, son dos elementos fundamentales que caracterizan a una fuerza militar o paramilitar o a una fuerza armada. Ajá. Y le da gran poder de empleo, claro, y de combate. Doctor, pero a ver, de lo que nosotros sabemos, ¿no? Esta operación militar, que ha hecho varias, tenía 4 puntos, 4 objetivos. Dieron de baja el primer objetivo y cuando iban al segundo, supuestamente, apareció lo que ustedes llaman blanco de oportunidad. Y decidieron intervenir. No es a lo mejor que se subestimó, como dije en algún momento, el potencial, como usted mismo lo está relatando, de estos comandos de la frontera, porque resulta que hoy sabemos que ese blanco era equivalente a 6 estadios, o sea, era enorme y ahí había una caleta con armamento. No fue a lo mejor un poco arriesgado, aunque es ya medio llover sobre mojado, pero bueno, medio arriesgado haber tomado esa decisión sin saber con qué se iban a encontrar. Yo diría que hubo también la información del caso y se realizaron las actividades de inteligencia por parte de los miembros del ejército para ir a operar en ese sector. En efecto, no sabemos a ciencia cierta si fue un blanco de oportunidad o fue un objetivo perfectamente planificado y detallado a dónde debían desembarcar las fuerzas del ejército. En todo caso, esta información está por confirmar. Sin embargo, nunca se estableció que pueda existir una fuerza de seguridad, claro, que de quienes realizan la minería ilegal, y se actuó, no diría sobre dimensionando o sin dimensionar la verdadera capacidad de esa fuerza, sino simplemente tuvieron las fuerzas del ejército información de que había actividad de minería ilegal. Pero vemos con el enfrentamiento de que la relación entre las fuerzas insurgentes y la minería ilegal son absolutamente claras. Y estas fuerzas insurgentes y la minería ilegal son parte también de la actividad de narcotráfico. Entonces, el crimen organizado está no está mudando a una nueva actividad que es la minería ilegal, sino que está ampliando sus actividades, es decir, está ampliando la actividad del narcotráfico, que desde luego tiene seguridad, con la minería ilegal, que desde luego, y después de esta evidencia, también tiene una seguridad muy, muy fuerte. Entonces, doctor, hoy las operaciones militares entonces realizarán sin los debidos cuidados y sin tomar las debidas acciones para evitar también la acción de las fuerzas de seguridad de quienes protegen a estas acciones de la minería ilegal y del narcotráfico. Doctor, a esto se suma lo que usted menciona, esa gran capacidad de montar un sistema operativo y de inteligencia de comandos de la frontera, por ejemplo, por lo sucedido el viernes 9 de mayo en la frontera norte. Se suma el aspecto de que sus actividades están en la selva. Entonces nosotros tenemos hombres capacitados para combatir en la selva, pero que viven en cuarteles, como en 3 o 4 cuarteles detalló antes de ayer en una nota de Coavisa en los alrededores del Alto Punino. Viven en cuarteles cerca de ciudades o capitales provinciales, provincias amazónicas, pero sectores urbanos. En cambio, comandos de la frontera están con sus actividades en la selva y no solamente que están habituados a la selva, sino que cuentan con una gran capacidad operativa y recursos. ¿Cómo combatirlos como Estado ecuatoriano, doctor? Una de las capacidades de nuestro ejército es precisamente la capacidad que tiene para combatir en la selva. Nosotros debemos recordar que en el año 95 el ejército ecuatoriano y las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de no dar el esfuerzo o no dar el esfuerzo de la guerra, no conducir el esfuerzo de la guerra en la provincia del Oro, sino en el Alto Cenepa. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas y nuestro ejército especialmente, desde hace muchísimos años, desde la década
de los 80 del siglo pasado están entrenadas en la selva. Tenemos una gran capacidad de entrenamiento en la Escuela de Selva y Contrainsurgencia, que está precisamente en la provincia de Francisco de Orellana, en el Coca. Entonces, esa capacidad que tienen las Fuerzas Armadas está dada. Desde luego no pueden los soldados pasar metidos en la selva, pero desde luego las fuerzas disidentes de las FARC de Colombia tienen no solamente un gran entrenamiento en la selva, sino una gran experiencia de combate. Esa experiencia de combate y el entrenamiento que tienen las fuerzas insurgentes les permite conducir estas operaciones, les permite sobrevivir en la selva, al igual que nuestros soldados, pero desde luego la sorpresa con la que actuaron los comandos de la frontera fue un elemento muy importante para el efecto que se causó esta emboscada. Y digo el efecto que causó porque una emboscada o esta emboscada que se realizó a nivel táctico, es decir, una pequeña patrulla o una patrulla fue emboscada por un comando altamente capacitado. Pero la repercusión fue político-estratégica. Entonces, ese es precisamente lo que buscan las fuerzas insurgentes y estas amenazas asimétricas, causar un gran impacto. ¿Qué es lo que debe hacer el ejército? Pues, desde luego, conducir operaciones, ya no solamente a operaciones terrestres, sino también estas operaciones con protección aérea y con gran apoyo de fuego. Entonces, se deben redimensionar la forma de conducir las operaciones frente a esta amenaza, insisto, que está vinculada con el narcotráfico. Entonces, si van a conducir operaciones de narcotráfico, no pueden ir solamente con dotación individual, es decir, con granadas y fusiles, sino que deben tener inclusive apoyo de fuego. Nosotros debemos recordar que esta no es la primera acción que realizan las fuerzas insurgentes en contra de nuestras fuerzas armadas y contra fuerzas del ejército. Son varias las acciones que se están realizando. Lo que quiero decir con esto es que sí, estamos en un escenario bélico, estamos en un escenario de guerra. No es cuestión de la defensa interna, no, de manera alguna. Estamos enfrentándonos a fuerzas irregulares con gran capacidad militar en una guerra irregular. Claro, gracias doctor Patricio Haro, valiosa su intervención, ex director del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Que tenga usted un buen día, doctor, muy gentil. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Gracias. Gracias.